Ahí está, ahí ya comencé a grabar. Bueno, sí, yo te presento y seguro la entrevista, Alejandra se sumó recién, la vamos haciendo entre las tres, entre Ruth, Alejandra y yo. Perfecto. Y tenemos una hora, eso sí. Bueno, sí, para empezar me gustaría que vos nos cuentes primero sobre tu formación, pero antes de que nos cuentes tu formación, específicamente cuál es tu trabajo en esta, fundamentalmente en la maternidad, y también me parece que el ingreso tuyo a la maternidad fue muy trabajado, muy remado por vos, como que lo conseguiste con mucho trabajo. También me parece que eso tiene que ver con el espacio y el lugar que la disciplina tiene, la psicopedagogía, Ujú. todavía en muchos lugares públicos, bueno, en general. Entonces me parece que vos también ahí hiciste un trabajo muy grande para poder incluir a la psicopedagogía en estos espacios. Entonces me parece que eso es una buena manera de empezar a Bueno, contar sobre tu gracias, trabajo. gracias. Bueno, es un trabajo muy grande, pero que empieza con pasos muy pequeñitos. En realidad creo que se logra el espacio por la constancia de la disciplina y por muchas cosas más que por ahí después vamos a hablar. Yo te cuento, a ver, hoy les cuento. Yo soy psicopedagoga de planta del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. El Hospital Materno Infantil Ramón Sardá es un hospital eh, de alta complejidad perinatal, sobre todo lo que es obstétrico y neonatal. ¿Qué quiere decir? Que es una maternidad, pero que también es un espacio de derivación de aquellos casos más complejos que están cerca, más regionales, digamos, donde se derivan todos los casos de alta complejidad neonatal, perdón, obstétrica y por ende neonatal, porque ahí nacen los embarazos de alto riesgo, bueno, las amenazas de parto prematuro, bueno, cualquier cosa que implique una cosa más severa y más compleja en lo que es obstetricia. Y obviamente se equipó y con los años hizo que se convirtiera en un hospital de alta complejidad neonatal para acompañar los nacimientos de alto riesgo, no solo los embarazos de alto riesgo, sino los nacimientos. Hará unos 35 años aproximadamente, un grupo de pediatras se propusieron evaluar a largo plazo esta población. Esto no es una idea que originalmente nace eso, sino que esto ya se hacía en en otras maternidades neonatales en Estados Unidos y en Europa. Entonces dicen, bueno, ¿por qué esto que no se está haciendo allá lo empezamos a hacer nosotros? Tenemos que no solo conocer la población, lo que le pasa a la población afuera, sino tenemos que ver qué le pasa a nuestros prematuros que nacen en nuestra maternidad. Entonces decidieron empezar a ver y acompañar a las familias no solo en el primer periodo, sino hasta los 5 o 6 años aproximadamente. Una vez que el bebé nacía prematuro y egresaba de la unidad de cuidados intensivos neonatales, la idea era hacer los controles en la maternidad, hacer los controles pediátricos y después también hacer controles de lo que se llama el desarrollo, ir viendo y monitoreando cómo los niños iban cumpliendo con las pautas o no que se esperaban para la edad. Entonces, ahí surge el programa de seguimiento de alto riesgo. Primero estaba organizado por pediatras, uno de los pediatras y neonatólogos específicamente, que ayer justo fue el día del neonatólogo, se especializó en desarrollo infantil a partir de su propia búsqueda, ¿no? Personal, porque la carrera de especialista en desarrollo infantil hasta hace 10 años. Así que te imaginas que esto es sin todo a pulmón, ¿no es cierto? Desde la propia búsqueda personal. Entonces empezaron a generar este espacio y después fueron incluyendo profesionales de otras disciplinas, psicología, fonoaudiología para evaluar todo lo que era el lenguaje, la audición, la deglución, kinesiología para evaluar todo el desarrollo motor y estaba incluida la participación de psicopedagogos, pero era ad honorem, es decir, aquellos que habíamos sido curiosos, incluso antes que yo, había profesionales de psicopedagogía curiosos por aportar y por acompañar, formaban parte, pero no de manera de planta, ¿no es cierto? No, no, era un trabajo ad honorem. Bueno, así también empezó el kinesiólogo, empezaron todos, ¿no? Hasta que se fueron logrando los cargos. Y
en el año 2003, que yo me incorporo también como para evaluar, que era un poquito qué era lo que se hacía, porque yo la verdad que desconocía. Primero que existe una sobrevida tan importante de prematuros tan extremos, de que haya un programa de seguimiento. Yo la verdad que desconocía esas cosas. Pensé, es más, en mi ignorancia no conocía tanto a la maternidad Sardá y pensé que era un hospital pediátrico, ¿no? Que a veces es lo que la gente piensa, ¿no? Y bueno, a raíz de incorporarme a este grupo, empecé a profesionalizarme, a conocer un poquito más, a aprender muchísimo de los pediatras y de las otras disciplinas. Quiere decir que el rol psicopedagogo se fue armando mucho gracias al diálogo y a los aportes con los otros profesionales, no solo desde el quehacer psicopedagógico, sino uno iba aprendiendo muchísimo y nutriéndose de la pediatría, de la kinesiología, de la fonoaudiología, de la psicología. Y bueno, y se fue conformando, digamos, un perfil del quehacer psicopedagógico dentro de un programa de seguimiento. Y creo que se logró el espacio de planta para un psicopedagogo, producto de que hubo otros pediatras, otros profesionales que dijeron, este aporte es importante, este aporte es valioso, no el mío, sino la mirada, el quehacer Ujú. psicopedagógico. Entonces empezaron a decir que yo elabore, que justifique, que fundamente un proyecto de por qué tendría que haber un profesional de psicopedagogía en el programa de seguimiento. Que si bien es obvio a la Ujú. mirada de hoy, hay que justificar y fundamentar. Hasta es como que uno tiene que defender una tesis o una postura, es decir, de qué se beneficia la población, de qué se beneficia el hospital, de que exista un profesional del área de psicopedagogía, ¿no es cierto? Así que bueno, eso fue lo que se armó y se presentó, lo cual yo siempre rescato que para mí fue sumamente importante que el resto de los profesionales valorara el espacio, Mm. porque para mí era importante, pero si yo no obtengo el apoyo y el reconocimiento de los otros profesionales que dijeran, necesitamos que el psicopedagogo esté desde antes de tiempo, no solamente cuando ya está por egresar y que le haga la evaluación para ver cómo está en primer grado, sino que tiene que acompañar a las familias, monitorear cómo está el estado de aprendizaje de ese niño, intervenir para que se constituyan aprendizajes eficaces, positivos. Bueno, entonces esa fue la valoración de mis colegas. Y el trabajo amigo de hormiga fue ir de a poco, ir con esperanzas, pero no, yo en realidad creo que nunca fui, digo, "Ay, nunca pensé que lo iba a lograr. En realidad yo dije, esto va, está bueno y yo voy a ir trabajando y voy a sumar lo que pueda, pero no sé si es que fue que dije, yo voy a lograr que esto Ujú. se... No sé si tenía esa mentalidad. Aparte Partía hace 20 años, sí, 20 años, un sí, montón. sí, un montón. Y Eh, Silvana, ahí te hago una consulta. Vos en ese sí, momento te capacitaste específicamente, más allá de tu formación de base, en la atención temprana. no, Eh, no me capacité en ese momento. ¿Existía? Sí, pero los primeros años, 2, 3, 4 primeros años, yo no sabía si quería realmente hacer eso, porque yo cuando egreso, a mí la psicopedagogía que me gustaba, aunque parezca contradictorio, era la psicopedagogía empresarial, lo que era capacitación y evaluación de desempeño en el área de recursos humanos, en empresas. De hecho, había hecho un posgrado en eso. El tema es que como a mí me agarra la crisis del 2001, 2002, no era un momento como para incorporarse en empresas porque las empresas estaban en crisis, con lo cual se estaba... Entonces, como yo lo segundo que me había quedado en mi cajita de, qué experiencias lindas de la psicopedagogía, había sido el paso por un hospital, solamente por una simple rotación, que nada, duró una semana, ni siquiera duró un mes, y yo me había sentido cómoda, entonces recurrí a esa experiencia previa y dije, che, esto a mí me gustó en su momento. ¿Qué tal si miro a ver si en realidad por ahí lo mío no va por este lado y va por otro lado? Y dije, aprovecho ahora que justo no tengo trabajo, que tenía una sola de mis hijas en ese momento, que era muy chiquita, y le di, pero para experimentar, no con la convicción de, esto me gusta, yo lo quiero. Entonces, cuando yo hago que pongo el primer pie en Sardá y veo lo que pasaba en el hospital y veo lo que se hacía, a mí se me abrió un mundo desconocido. Y no sabía absolutamente nada, pero yo me dije, yo de esto quiero conocer. De esto
fue como un amor a primera vista. No sé cómo explicarlo. De hecho, es algo medio paradójico, porque yo fui un 14 de febrero por primera vez a la maternidad a una entrevista. Y yo digo que fue un amor a primera vista, porque de golpe me encantó lo que vi y dije, yo quiero hacer de esto. Y como yo dudaba un poco digo, a ver, ¿realmente me gusta? Entonces em, dije, voy a probar un mes. Y ese mes me encantó. Y le dije a mi marido, no voy a buscar, no voy a seguir con la parte empresarial. Si vos me seguís bancando en esa situación, yo quiero aprender de esto. Y ahí empezó todo un camino de aprendizaje donde la realidad es que yo aprendí un montón de las otras disciplinas, por eso es algo que destaco. ¿Había espacios? Sí, había espacios de atención temprana, pero en ese momento yo mucho recurso económico por un lado no tenía como para costearme la formación. Y aparte yo sentía que aprendía un montón de la experiencia. Y no había algo que me preparara específicamente, cuando yo buscaba cursos, no había algo que me preparara para lo que yo estaba haciendo. Entonces, prácticamente aprendí de los colegas. Después fui haciendo, sí, cursos, pero nunca hice una formación. De hecho, honestamente, yo el título de psicopedagoga especialista en estimulación temprana lo estoy tramitando ahora, lo estoy haciendo ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy haciendo ahora muchas cosas. Porque la realidad es que a mí la experiencia me aporta un montón de aprendizajes, pero no me da los títulos. Y la gente, viste, que a veces mira los títulos. Entonces yo dije, bueno, tengo que no solo a veces seguir formándome, sino ir adquiriendo esta experiencia digamos, solventar un poquito con la formación el aprendizaje que yo ya tengo. Y ahora, por ahí económicamente estoy pudiendo hacer más posgrados, más especializaciones. Hay un proyecto de doctorado, pero recién después de 20 años de recorrido, porque a mí me llevó 10 años estar en Cerdá gratis. Entonces, esa formación se la pagué, digamos, con el trabajo. En algún punto yo me formé con las personas de mi hospital y de ir a otros hospitales a veces, y de intercambiar con otros colegas de otros hospitales. Entonces, la formación fue prácticamente práctica y no teórica. Y en Sí. esos, en esa intervención que Ruth, perdón, realizaste una cosita. interdisciplinariamente, sí. Que sí, te presento a Jimena, que se incluyó recién y también es compañera de la cátedra, es profe. También nos va a Ah, acompañar un ¿qué tal, ratito. Jimena? ¿Cómo estás? Encantada. Ruth, y te doy la Hola, un palabra, gusto. pero en algún momento a mí me gustaría, Sil, que nos cuentes específicamente de tu trabajo. Esto que vos nos decías, la práctica, el seguimiento, tu trabajo psicopedagógico en el lugar. Ruth, te doy la palabra, seguí vos. Sí, no, porque venías hablando y la verdad que por ahí nos pasamos a otra instancia de la entrevista, pero no importa porque me parece súper interesante esto que planteas de la interdisciplina. Entonces, ¿cuál es el desafío que se da ahí? ¿No? Porque trabajar con otros profesionales que tal vez tienen otra mirada, otra formación justamente, bueno, ¿cuál es el desafío que se da para poder desarrollar la atención temprana? El desafío que creo yo que se presenta desde lo personal, desde lo profesional de uno y desde los otros, es tener una mentalidad muy flexible y muy abierta y no posicionarte en que tu mirada es la únicamente válida y absoluta. Vos haces un recorte, ¿no? Vos tenés una mirada y una apreciación. Por ejemplo, a ver, yo evalúo a los niños de 0 a 6 años, ¿no es cierto? Desde que egresan de la unidad de cuidados intensivos hasta el ingreso a primer grado y segundo grado. Ahora, por un montón de motivos que ameritarían una clase, uno lo que va haciendo es monitoreando cómo se va desarrollando y constituyendo la matriz de aprendizaje de cada niño en particular. Sabemos que el aprendizaje en el primer periodo es sensorio-motor. ¿Sí? La inteligencia se construye en base a las experiencias sensoperceptivas y motoras, finas y gruesas. Yo no hubiese podido conocer en profundidad este aporte que uno lo aprendió en la formación si yo no hubiese compartido horas y horas con las kinesiólogas especialistas en neurodesarrollo, que te ayudan a mirar cada movimiento del chico como si fuese el negativo de una película.
Entonces, la mano si la pone así, si la pone así, si incluye 3 dedos, si el pulgar está incluido, y la descarga de peso. Entonces, te aportan un montón de información que vos tenés que primero reconocer que hay un montón de cosas que no sabés. Entonces, vos cuando reconoces la falta de conocimiento y tu ignorancia en muchos temas, es lo que te permite incorporar el aprendizaje o construirse el aprendizaje con un otro de otra disciplina. Entonces, para mí el desafío más grande es entender humildemente que uno desconoce un montón de cosas y que otros profesionales pueden sumar. Y el otro profesional tiene que tener la intención de compartir ese conocimiento y ese saber, que eso ya eh, queda en manos del otro, ¿no es cierto? Pero en manos de uno a veces está, porque uno dice, yo a veces he compartido con gente que es sumamente solidaria con el conocimiento y sumamente gente que es muy reservada, porque ese conocimiento le da seguridad, le da poder, tiene su historia, no lo sé, y es más, digamos, egoísta por ahí con su conocimiento. Pero a mí me interesaba saber ese conocimiento. Entonces yo de alguna forma trataba de acercarme y si no lo buscaba por mi lado, porque yo sabía que tenía una punta de un dato muy interesante que yo tendría que en todo caso explorar si el otro no me lo comparte. ¿Sí? Entonces, eh, yo tenía que seguir explorando y a veces iba muy respetuosamente, pero incisiva, ¿y qué bibliografía? ¿Y qué tal cosa? Entonces yo me iba y buscaba la bibliografía que me sustentara lo que yo sé que el otro tiene como conocimiento y que por ahí, por diferentes cosas, no puede compartir o no quiere compartir, pero no me enrosco en eso. Bien. Simplemente trato de construir mi conocimiento. Entonces, yo creo que ese es el desafío que uno tiene cuando trabaja en interdisciplina, ¿no? Esto de poder ir y venir con los distintos conocimientos. Y así es como que te vas eh, nutriendo. Yo específicamente, para ir a lo que planteó Trini, hago las evaluaciones tanto del desarrollo como del aprendizaje en niños que nacieron prematuros de alto riesgo. Es decir, si los niños nacieron menores a 34 semanas y con un peso, digamos, hay distintas poblaciones, están los prematuros extremos, los prematuros moderados y los tardíos. Bueno, vamos haciendo la evaluación del desarrollo. En el desarrollo evaluás cómo están las áreas, ¿sí? Que son el área cognitiva, el área socioemocional, el área motora y el área del lenguaje. Entonces vos vas viendo cómo el niño va cumpliendo con las pautas que se espera para la edad. Es decir, el niño, esto no es exacto. ¿En qué sentido? Que el niño, el promedio es que camine a los 12 meses, pero puede caminar mucho antes como puede caminar mucho después y está dentro de un rango de normalidad o tipicidad. Es decir, es típico que también pueda caminar a los 10, 9, 12 meses, 11, y también hay chicos que caminan a los 14, 15. Pero si camina después de los 18, se te tiene que encender una luz de alarma porque algo puede llegar a estar pasando. Entonces, eh, como psicopedagogos, lo que hacemos es evaluar cómo se encuentran esas áreas, si se van cumpliendo acorde a lo que se espera para la edad y cómo va logrando esas cosas. Y en caso de que no las logre, ¿por qué no las está logrando? Porque puede haber causas orgánicas, biológicas que estén impidiendo ese logro, esa habilidad, esa capacidad, o puede haber causas ambientales. Eso es lo que nos corresponde a nosotros indagar como psicopedagogos, cómo se está constituyendo el aprendizaje en ese niño, independientemente de la causa, para que suceda o no algún hito del desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando? Si no camina, ¿por qué no camina? No camina porque hay una hemiparesia, hay un problema, o no camina porque es muy gordito y tiene que mover más masa muscular y son más vaguitos algunos, o no camina porque la madre trabaja de 8 a 8 en un taller textil y el chico está todo el día en el cochecito, y eso es una causa ambiental por la cual no camina. Que no es menor porque llega a la misma dificultad. Es decir, no puede caminar o se retrasan todas las otras adquisiciones que dependen de esta, ¿no? Porque se van constituyendo como pilares los aprendizajes para que después lleguemos a los más complejos y a los superiores. Entonces, bueno, lo que vamos haciendo es monitoreando eso. Si detectamos esto, lo que nosotros llamamos signos de alarma, lo que hacemos es indagar por qué se presentan y en todo caso ver, de acompañar a las familias brindando la información, ¿sí? Como para que se modifiquen algunas cuestiones, haciendo derivaciones si necesitamos estudios, si necesitamos interconsultas con otros especialistas, o si ya encontramos una situación de retraso, derivar
a profesionales que se encarguen de la intervención y el tratamiento de estos niños, ¿no es cierto? Como estamos en un programa de seguimiento y configuramos un equipo, siempre esto tratamos de que sea consensuado. Por ejemplo, si yo encuentro una dificultad en el lenguaje, no lo derivo yo a la fonoaudióloga. Se habla entre todos y está el fonoaudiólogo, el que en todo caso hará una evaluación más profunda de esto y hará el seguimiento. Yo, por ejemplo, en lo privado, que no estoy con un equipo cuando yo atiendo sola en el consultorio, me refiero porque en mi consultorio también hay un equipo, pero hay chicos que llegan para el equipo y hay chicos que llegan para la consulta privada. Bueno, ahí sí hago las derivaciones, ¿sí? Pues sí, ¿Y cómo no se voy a andar trabaja con haciendo la familia perder ahí? tiempo. Porque No te vos escuché, perdón. perdón, digo, vos hablas de profesionales, del trabajo en equipo, pero ¿cómo ingresa ahí la familia? ¿Cómo interactúan con la familia? ¿Qué temores por ahí eh, plantean o tal vez dudas o consultas? ¿Cómo ingresa ahí la familia y cómo se trabaja con la familia? La familia está constantemente en la consulta, es decir, el niño llega con la familia, se sienta en el consultorio, en todos, de kinesiología, ¿no? Y se trabaja, es decir, de hecho, la SARDA tiene lo que se llama un modelo de maternidades seguras y centradas en la familia, es decir, es con la familia el trabajo, no es con el niño. Es decir, llegás al niño a través de la familia, porque la familia es considerada como promotora del desarrollo infantil y que ocupa un rol relevante en esto, decisivo. Eh, entonces, la familia, por ejemplo, ingresa al consultorio para la evaluación y está en el consultorio con nosotros. Es decir, con ella se evalúa el niño. Primero que son bebés, entonces hasta los 2 años se evalúa a UPA del cuidador, de la mamá, del papá. Hay casos en que están con sus abuelas, tías, ¿no es cierto? Depende, el cuidador principal. Y después de los 2 años están ahí en una mesita y esa evaluación es así y se mantiene así hasta los 6 años. Las escalas que evalúan el desarrollo infantil, el desarrollo, no WIPSI ni nada por el estilo, ¿no? Estamos hablando de escalas de desarrollo, ya sean de screening o diagnostican, consideran a la familia estando en la situación de evaluación. Y esto tiene un montón de beneficios. Porque primero que no es una caja cerrada de lo que es lo que pasa. Primero por la edad. A ver, punto número 1, son muy pequeños. Tienen que estar con sus cuidadores primarios. Son sus soportes de referencia emocionales y de pertenencia y de confianza. Entonces, tienen que estar las familias. A veces puede estar un cuidador y no los dos, a veces los dos, depende, ¿no? Esto a veces, porque si yo tengo 2 rotantes que están observando, y bueno, vemos. Pero bueno, un cuidador tiene que estar seguro. Si pueden estar el papá y la mamá, bárbaro. O la mamá, y a veces está la abuela, depende, pero tratamos de que sea uno para que los niños no se distraigan. Pero uno tiene que estar. Se realiza la evaluación y esto trae un doble beneficio. Los padres ven lo que nosotros estamos haciendo con los chicos y ven lo que sus hijos están haciendo con el conocimiento que le estamos presentando, cómo resuelven situaciones, cuáles son las respuestas. Y ahí te podés encontrar con un montón de cosas, desde en mi casa pasa lo mismo a nada que ver, en mi casa no hace nada de esto. Y eso sí, ella abre un puntapié a la reflexión y al trabajo con los padres, porque ese chico viene a la SARDA una vez cada tanto, se va y ese chico está con sus padres. Entonces, con los que tenemos que hablar para hacer las intervenciones tempranas y oportunas es con la familia. Es decir, en primera infancia vos trabajás con las actividades de la vida diaria y con las familias para que se produzcan aprendizajes y cambios. Es decir, no se concibe, digamos, acá hay que borrar todo lo que uno aprendió en la facultad de lo que es el diagnóstico y tratamiento constituido como un marco eh, ortodoxo en el cual el niño ingresa a la sala de espera, uno habla con los padres, se queda ahí, ingresa el niño, evalúa, tiene 5, 6, 7 encuentros, se va. Eso en la SARDA no pasa. Pero no pasa porque es un programa de seguimiento donde se evalúa el desarrollo y tiene una configuración, es un dispositivo totalmente distinto. Y esto, lo distintivo lo tiene que viene un monitoreo del desarrollo, no viene a hacerse un diagnóstico, es otro encuadre. Entonces el niño hace un monitoreo, un control del desarrollo. Es como si lo traspolamos a la consulta pediátrica, cuando uno tiene hijos que lo lleva al pediatra, él va y en el primer año de vida vas una vez por mes, le toma las medidas, le da las vitaminas, le da la vacuna, pregunta sobre las cuestiones de puericultura y crianza, se va.
Eso es un control, el chico no está enfermo. Es decir, se hace para justamente vigilar la salud del niño. Bueno, acá pasa lo mismo. Se hace exactamente, pero en lugar de vigilar la salud, digamos, física, vos vigilás la salud mental o el aprendizaje. Es decir, haces una vigilancia del desarrollo y del aprendizaje. Te hago una consulta. Quería preguntar algo porque si no ya quedaron atrás, perdón, ¿eh? Dale, Gina, sí, sí, sí. Hablando de esto del programa de seguimiento, no sé si ya lo dijeron al principio, estaría bueno como puntualizar quiénes, qué otros profesionales conforman ese equipo. Y pensaba también en esto que vos hablabas de la interdisciplina y muchas veces yo también trabajo en un equipo interdisciplinario de educación que trabaja mucho con la cerda, pero pensaba también esto de los desafíos cuando la interdisciplina ya deviene quizás en una transdisciplina y se conforma como un lenguaje, un discurso homogéneo y quizás a veces ahí los desafíos se configuran en cómo uno mantiene cierta especificidad. Lo pienso también porque estoy acompañando varios TFIs y aparece mucho esto de la especificidad del rol psicopedagógico. Por ahí si pudieras pensar en algo al respecto de cómo se juega en este interjuego. Bueno, igual estuviste contando algunas cuestiones del diagnóstico, pero quizás me parece que es algo que les está interesando a los estudiantes de la carrera, esto de lo específico del ser psicopedagogo. A ver, bueno, te cuento, en el programa de seguimiento somos profesionales, bueno, yo como psicopedagoga de planta, la única, desearía que seamos más porque no alcanza para la población que asistimos. Hay 3 fonoaudiólogos, hay 3 porque está la pesquisa auditiva, que es una pesquisa que se hace a nivel nacional, entonces eso requiere de mayor cantidad de profesionales de planta. Entonces hay 3 fonoaudiólogos que hacen todo estas pesquisas y aparte hacen todo el control del lenguaje y de audición, ¿sí? Los PEAT, los potenciales, etc. Y hay una profesional dentro de estas fonoaudiólogas, una específicamente especialista en lo que es deglución y alimentación, ¿no? Por todos los trastornos que pueden presentar algunos chicos que nacen prematuros. Después hay 2 kinesiólogas, eh, después está la psicóloga, la trabajadora social, oftalmología, el técnico que hace las evaluaciones, una pediatra especialista en desarrollo infantil que hace todo el monitoreo, también junto con nosotros, bueno, la neuróloga y creo que no me estoy olvidando ninguno otro profesional más. Creo que sería muy importante que entre nosotros hubiese un terapista ocupacional o una terapista ocupacional porque considero que es muy necesario. No contamos por ahí con estimuladoras, musicoterapeutas o psicomotricistas, no contamos con eso, pero eso no quiere decir que no sumen aportes, no son los profesionales que hasta ahora estamos en un programa de seguimiento. Y con respecto a la segunda pregunta, logramos tratar de sortear los desafíos que aparecen en trabajar en interdisciplina eh, con lo que se llaman ateneos interdisciplinarios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros discutimos una vez por semana los pacientes. Entonces acordamos las intervenciones, ¿sí? Y cada uno, bueno, este mecanismo está aceitado hace un montón, con lo cual cada uno sabe que aporta desde su conocimiento y desde su incumbencia profesional. Entonces, ninguno pretende, o creo yo, esperamos que ninguno pretenda que su mirada sea por encima y hegemónica de las otras disciplinas, sino que en realidad uno suma desde un recorte de su incumbencia profesional una mirada del paciente, ¿no es cierto? Y tratamos de hacer coincidir estas miradas. Bueno, esto la verdad que podría pasar porque, y ahí entran los distintos, se arman discusiones, sí, muchísimas. Hay puntos contrapuestos, un montón. ¿Se han armado debates? Se han armado un montón de debates. Pero siempre se trata de llegar a un acuerdo. Sí que hay muchas, a veces,
no hay confrontaciones, sino que hay aportes de distintas miradas, ¿no? Y a veces estos espacios también funcionan como un lugar de medio de catarsis, donde a veces se ponen muchas cosas sobre las familias, sobre el enojo con lo que pasa con las familias y con los pacientes. Se saca eso y volvemos otra vez al paciente a ver qué se le aporta como para que pueda. Y la realidad es que siempre encontramos consenso. ¿Será que yo creo que lo tenemos bastante aceitado? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos reunión todos los jueves y todos los jueves se discuten casos y pacientes. Y aparte, estamos especializados en prematuros. Entonces, es como que ya conocemos la población, conocemos eh, qué características pueden presentar. Los desafíos pasan a veces en las intervenciones. Uy, ¿dónde vive este paciente? ¿Qué tiene por la zona? Y ahí empezamos a valernos de las redes que nos hacemos, que uno va haciendo medio a pulmón. Pero en líneas generales creo que podemos, porque, digamos, esto que me había quedado, esto que vos decías de la transdisciplina, es como, ¿cómo te puedo explicar? No es como que cada uno dice, bueno, yo de esto tal cosa, ¿sí? Eh, hablamos de nuestras incumbencias, pero yo jamás digo, no opino del lenguaje porque, ¿no? Yo te digo, bueno, en la evaluación psicopedagógica notamos que tenía dificultades fonético-fonológicas, un mal armado, y esto me tiene que coincidir con lo que, a veces puede ser que el fonoaudiólogo me diga, mira, no es tanto en lo semántico, me parece que es en lo pragmático el problema, y yo por ahí consideraba que, y está bueno, y se construye así, porque lo que falló fue tal cosa, entonces me parece que hay, sí, y el psicólogo dice, ay, sí, porque en la reciprocidad yo también, entonces enfrente, perdón, ¿a qué situación estamos? Entonces ahí se discute y se arma, ¿no? Eh, la hipótesis de lo que le está pasando al paciente. ¿Y cuál sería la intervención o la derivación posible que solucione o que ayude a este paciente? No sé si eso contesta un poquito tu pregunta o hay algo que quieras más preguntarme, No, me Jimena. parece que sí. Quizás pensaba mientras te escuchaba que quizás en salud está como un poco más organizado o delimitado y en educación como que se juegan por ahí otras cuestiones que quizás no está tan eso, organizado y a veces se superponen o se borran los límites, no sé. Claro, bueno, Este, sabés que eso que vos decís es muy interesante porque yo cuando, por ejemplo, que no venía del palo de la salud, entré en salud, hay algo que uno termina como adquiriendo de los médicos, que es esta cosa bien metódica y categórica, que ellos adquieren por deformación profesional, porque su disciplina los obliga a esto, basado en la evidencia, los números. Digamos, yo, por ejemplo, me acuerdo hace 20 años las primeras evaluaciones, era toda una descripción cualitativa del paciente y ellos me miraban como diciendo, ¿qué número? Decime, ¿qué número? Es decir, ¿le da normal, le da riesgo, le da retraso? Es decir, esta cosa de ellos a mí me obligó a jerarquizar y categorizar la información y los observables que yo tenía presentes, y eso hizo que pudiéramos trabajar así, bueno, esto es lo que yo aporto, y a su vez todos adquirieron de que los pacientes no son números y también son entidades con emociones, con pensamientos, que pasan estas cosas por otras cosas. Entonces fue como un mutuo intercambio, donde para ellos los pacientes no son solo números y ahora son personas que tienen emociones y que sufren los aprendizajes y sufren las frustraciones y un montón de cosas. Y yo aprendí a que nuestra disciplina tiene que ser también científica y exacta, basada también en la evidencia. Porque yo lo que observo como cualitativo tiene que coincidir hay un montón de herramientas que miden y evalúan esto y me tiene que coincidir. Y eso es lo que me pasa. Yo hago una evaluación, yo ya tengo una foto del niño, de qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sucediendo, y cuando yo voy a sacar los puntajes, me tiene que coincidir completamente qué es lo que está sucediendo. Y coincide. Entonces quiere decir que ese trabajo, si uno aprendió a hacer las cosas bien, está bien, ¿no es cierto? A veces, cuando vos estás aprendiendo al principio, no sucede esto, hay desajustes, hasta que uno va empezando a mejorar la observación clínica y resulta ser que sí, que coincide. Entonces es como que es un mutuo aprendizaje, ¿no? Eso es lo que tiene la interdisciplina. Y bueno,
Aprendimos, o por lo menos yo, de la parte clínica en un hospital y con médicos, a ser mucho más metódica, a organizar completamente la información y a categorizarla, jerarquizarla, porque, bueno, yo todos los datos, porque uno a veces no tiene esta mirada, pero ellos miden todo epidemiológicamente qué es lo que está pasando. Bueno, a ver, si yo implementé nutrición enteral y parenteral en niños que nacieron prematuros menores de 1500, esto, ¿qué va a pasar a largo plazo con esto, chicos? Yo lo estoy perjudicando. Sil, te silenciaste. Ay, toqué sin querer. Que Sí. le decía que esto es de la epidemiología. Es decir, ellos hacen intervenciones en la NEO, ¿sí? Incluyen nutrición enteral o parenteral y tienen que medir a largo plazo si esto fue realmente eficaz o no a la familia, al niño, si esto mejoró los aprendizajes, si lo que se realizó en la NEO realmente va a beneficiar al chico a largo plazo o lo va a perjudicar. Por ejemplo, hubo un tiempo en el cual se le daban aportes nutricionales porque los chicos nacían como muy flaquitos, los prematuros, con mucho déficit nutricional, con todo lo que esto afectaba el neurodesarrollo a largo plazo, en las funciones cognitivas, en el aprendizaje y todo. Bueno, entonces empezaron a incluir determinados tipos de nutrición. Después empezaron a dosificarla y a modularla. ¿Por qué? Porque observaron que a los 10 años tenían un síndrome metabólico, es decir, los chicos de golpe empezaban a engordar demasiado en el momento de iniciar la preadolescencia y se producían desajustes como hipertensión, bueno, problemas metabólicos en los chicos. Entonces, bueno, tenemos que ajustar la medicación porque nosotros en ese momento los ponemos sanos, gorditos, divinos, pero si a largo plazo esto lo va a perjudicar, entonces tengo que yo modificar las cosas. Entonces ellos hacen todo medible y uno aprendió también a hacer las cosas medibles. Que si yo hago una intervención como psicopedagoga en primera infancia, yo tengo que medir el resultado. Ejemplo, nosotros estamos implementando un taller de aprendizaje. Detectamos que los prematuros, esto es algo que la bibliografía lo dice y nos pasaba con nuestros prematuros, lo veíamos día a día, fallan muchísimo en memoria operativa o memoria de trabajo. Ahora, si yo veo que esto le pasa a todos los prematuros, al 75% de los prematuros que yo evalúo, ¿yo puedo hacer algo para remitir esto? Bueno, entonces implementamos los talleres. Perfecto, implementamos los talleres. Cualitativamente nosotros vemos un montón que mejoraron, pero yo esto lo puedo demostrar con números para decirle al gobierno de turno, che, si nosotros implementamos esto, resulta que los pibes mejoran. Pero no puede ser mi palabra y mi observación clínica. Yo te lo tengo que demostrar con números que los chicos realmente mejoran. Entonces se le tomó un WIPSI, pruebas pedagógicas, antes de empezar el taller y se les va a tomar un WIPSI, pruebas pedagógicas al finalizar el taller. Y tiene que haber algún cambio observable que me permita decir, esto es eficaz, los chicos han mejorado con la intervención. Entonces, esto es lo que aprendí un poquito con el aporte de la medicina, ¿no es cierto? Y Silvana, te hago ahí una pregunta. ¿Cómo se incluye el juego en lo que es el espacio de atención temprana? Porque tal vez vos estabas hablando un poco más de lo nutricional, de lo orgánico, pero desde la mirada psicopedagógica nos interesaba saber cómo se incluye el juego eh, y si es que se incluye. Mira, nosotros hacemos evaluaciones, ¿sí? Hay otros espacios que son de intervenciones y ahí se aprovecha mucho el juego. En las evaluaciones yo trato de que el momento sea lúdico y didáctico, es decir, es una evaluación donde yo le tengo que decir al niño, acá tengo 3 fichas, esta es la ficha azul, esta es la amarilla y esta es la roja. Pone cada ficha con su color y le doy un montoncito de fichas. Es una evaluación. Ahora yo se lo presento tal cual como dice el test, pero de una forma más lúdica. Ramiro, mira, tengo estas fichas. Acá tengo una azul, una amarilla. Vamos a hacer lo siguiente. Vos cambiás con tu entonación, eso es lúdico. No tengo que tener juguetes. Si lo lúdico viene a partir de cómo yo me posiciono frente a lo que le estoy presentando al niño. No tengo que estar en una juegoteca. Entonces el chico abre la carita así. Entonces tenés que poner ahora cada ficha de su... Lo vas a hacer vos. Toma, te doy las fichas. Yo no salgo absolutamente del esquema de la evaluación que me dice el manual que tengo que hacer, porque tengo que hacerlo de esa manera, pero yo se lo propuse de una manera
lúdica, entusiasta, divertida, y los chicos hacen toda la evaluación. Los chicos están 1 hora siendo evaluados en las 4 áreas. ¿Sí? Hay veces te les puede hacer más difícil, menos difícil, pero en líneas generales se presenta de esa manera. Una vez que terminó la evaluación, cuando yo converso con las mamás, realmente ahí les bajo DAQUIS, les bajo cosas. Ellos no, porque, ¿qué pasa? El lugar está totalmente despejado de estímulos. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluarlo, entonces el chico no tiene que tener interferencias. Entonces lo evalúo y después sí, le bajo, mira, tengo esto y esto, ¿qué querés jugar? Bueno, y juega un ratito con eso. Si yo necesito evaluar algunas cosas, sí me lo llevo a veces al espacio de juegoteca, porque muchas veces, ¿qué pasa? El chico en la evaluación no muestra lo que puede pasar, no puede mostrar el conocimiento que tiene o las habilidades que tiene, y sí aparecen en un espacio enteramente lúdico, ¿sí? Por distintos motivos. ¿Sí? Por inhibición, por un montón de cosas, y resulta ser que ahí habla, ahí es un montón de cosas. Está perfecto. Ahora, la evaluación queda con riesgo o retraso. Yo lo que voy a tener es el dato de que este chico en otro contexto sí logra poder mostrar todas sus habilidades y lo que sabe. Yo lo que tengo que evaluar es por qué no lo logra. Eso es lo que se llama zona de desarrollo próximo. ¿Por qué existe una distancia? Porque un chico que está sano y que tiene sus aprendizajes funcionando con eficacia, no debiera pasar eso. Si pasa, es que algo está afectando, ¿sí? No sabemos qué. Puede ser algo mínimo, como ser muy tímido. Los chicos que de post-pandemia, todos estaban como retraídos. Pero después en otros contextos vos ves que lo logra. Bueno, ahí yo ya me quedo tranquila que lo logra. Pero ese chico tiene que poder ser funcional y eficaz en todos los ambientes, no en uno solamente. Si un chico logra aprender y logra desenvolverse con soltura solo en la casa y cuando sale se inhibe con una docente, se inhibe con un adulto, y bueno, yo tengo que tratar, porque él si no, frente a otros extraños se va a inhibir. ¿Y cómo va a poder aprender con otros? Esto no quiere sacarle la personalidad y que sea extrovertido y que cambie totalmente y radicalmente. No, pero esa inhibición no puede quitarle funcionalidad adaptativa al entorno para que él pueda aprender. Entonces, se observan ambas cosas, ¿sí? Tanto en la evaluación como en lo lúdico, pero se tienen en cuenta los distintos enfoques y los distintos aportes. Se estudia, se analiza y se trata de ver qué es lo que sucede. Y después trabajamos mucho fomentando el juego con los papás. Hoy tenemos una realidad en la cual los papás no juegan con sus hijos. Por lo menos la población que viene a Sarda. Hay muy poco juego. Y a veces en las poblaciones de clase social media o más favorecida, lo que pasa es que todo el juego tiene que ser didáctico, tiene que ser algo que como que tiene una finalidad. No es el juego por el placer de, che, juguemos, hijo, divertámonos un rato, pasemos un tiempo divertido. No, tiene que ser didáctico, tiene que aprender las letras, tiene que aprender los números. Y ya está, dejó de ser juego. ¿Me entendés? Y yo voy como con el ejercicio de... Y el niño tiene que poder jugar con sus cuidadores, con su familia. Yo no te digo todo el tiempo. Pero tiene que haber un momento de disfrute y de goce con el juego, solo, con el juego con los papás. Y los papás no juegan. Vos le preguntás en los menores de 2 años a las mamás, ¿y qué le cantás? Ponemos La Granja de Zenón en YouTube y él baila. No, 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 pero vos qué le cantás. No, yo no le canto. Entonces te encontrás con que no adquieren musicalidad, no adquieren sonoridad, no quieren lenguaje porque no están hablados, no cantaron ni disfrutaron desde bebés. No hay Sí, ni siquiera acunar. sí, Entonces, con bueno, esto que estás diciendo a mí me hace pensar, bueno, por un lado, la especificidad del trabajo y esto que vos relacionás con el juego, bueno, tiene que ver también un poco con el objetivo específico de esa maternidad y el trabajo que hacen ahí de monitorear desarrollo. O sea, que ahí exacto. el objetivo de esas intervenciones es ese. Y por otro lado, vos también recién estabas comentando algo acerca de la población, las familias y las niñas y los niños de esta época. Y con tus 20 años ya de trabajo ahí, me imagino que podrás como encontrar variaciones de un momento a otro o caracterizar también cómo fue, si hubo variaciones a lo largo de este tiempo en la población específica que ustedes atienden, que son los prematuros, y también en las familias. Si hay cambios que vos identificás por, bueno, por lo que pasó en nuestro Sí, tiempo en 23 años.
Te cuento que venía yo hace un tiempo pensando eso, qué distinto que estamos. Mira, te voy a contar mi reflexión. Em, yo entré en el 2003, estamos en el 2023, en el 2011 me acuerdo que hice un estudio de niños que habían nacido prematuros y que ya eran adolescentes. Y ese trabajo me permitió volver a encontrarme con chicos que habían nacido 97, creo. Sí, 97. No, y había otro estudio, creo que que habían nacido en el 92, 93, 94. Bueno, eran adolescentes en el 2011, cuando hicimos este trabajo. Y nos encontramos con que muchas mamás de esos prematuros y muchos de los prematuros que vinieron se encontraban bien económicamente, no es que tiraban manteca al techo, pero sí las mamás habían podido terminar muchos los estudios secundarios. Había 3 profesionales, 2 habían recibido fonoaudiólogas y una de trabajadora social, otras muchas eran enfermeras, bueno, muchas trabajaban, muchas habían logrado estabilizarse y asentarse con sus familias, con los papás o en unos casos con otras familias a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y rearmar y rehacer familias bien constituidas, dentro de todo estaban bien. Hoy yo por lo menos lo que estoy viendo y lo que estoy atendiendo, estos eran prematuros de hace un montón, ¿no es cierto? Lo que yo estoy viendo que me empezó a sorprender en este último año, que no me pasaba antes, la cantidad de papás analfabetos, que yo hacía mucho que no veía. Eh, Mucha marginalidad, papás que ni siquiera terminaron la primaria, no estamos hablando de la secundaria. Sí, y tengo un par de papás que no se habían nunca escolarizado, nunca. Mucho déficit intelectual producto de la no inclusión social, digamos, ¿no? Entonces, esto me sorprendió y la mayoría no tienen trabajos eh, estables y fijos. Con la otra población me pasó de que yo por lo menos había visto que en ese momento, porque uno tenía los registros de los antecedentes sociales y sí, no tenían trabajos estables, pero habían logrado constituir después trabajos estables. Eso es una de las cosas del campo social. En cuanto a la dinámica de la atención, yo me acuerdo que cuando entré con la doctora, con la que era la doctora Iris Shapira, que era la que coordinaba todo y con la que yo de ella aprendí todo prácticamente, em, ¿qué hacíamos? Hacíamos la evaluación, le dábamos pautas y se las dábamos por escrito. La doctora se había tomado el trabajo de escribir mes por mes qué es lo que un niño hace, que se espera que un niño haga, y qué juegos, actividades de la vida diaria favorecen el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces tu hijo ahora puede hacer tal y tal cosa, a los 3 meses, por ejemplo. Podés jugar así, 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 así. Y le entregaba esa hojita. Y los papás se iban con esa hojita, la leían en su casa, y la doctora todos los meses le iba dando eso y era lo que nosotros hacíamos. Al punto que la doctora Shapira en un momento dijo, che, todas estas hojitas las voy a compilar, porque ella agarraba de todo lo que sabía, y vamos a armar un libro que se llama Los años formativos, que está subido a internet, y dice, bueno, acá tienen todo lo que se los iba dando a las papás, bueno, constituyó con un libro, que eso tuvo, ella lo quiso hacer con la intención de que sea gratuito, que cualquier persona lo pueda bajar, que este conocimiento lo acceda a toda la población, sobre todo a la población nuestra, ¿no? Y bueno, Fundación La Guía, que es otra fundación, lo sube gratis y uno lo puede bajar. Pero estas hojitas ella las hacía y las repartía gratis. Recurría a los laboratorios ponían un sellito o algo y así la gente accedía a la información. Después vimos que las hojitas no se leían tanto. Entonces, trabajamos mucho con la consulta y darle información verbal de cómo tenés que hacer esto, lo otro, porque las hojitas, la verdad que después con no la leí, ahí la perdí, bueno, chau, ya no se leía. Y empecé a notar que, bueno, trabajábamos mucho hablando. Y ahora yo noté que desde antes de la pandemia esta parte, tampoco sirve lo que compartimos con los pacientes.
Ahora estamos recurriendo a lo que es el modelado directo, el aprendizaje vicario, es llevarlos a taller y mostrarles cómo hablar con los hijos, cómo jugar con los hijos, cómo cantar con los hijos. Es modelado directo, filmarlas, te muestro, mirá, mirá cómo estás jugando. Ay, qué aburrida que soy. Ni le hablo, no lo estoy mirando a los ojos, no estoy haciendo, ¿viste? Bueno, mirá cómo lo puedes modificar. Entonces, los llevamos al espacio de juegoteca, que no es una juego, en ese momento cuando yo lo uso no es juegoteca libre, sino que es semi-estructurado, semi-dirigida, donde yo trato de que ellas tomen insight y conciencia de cómo están haciendo las cosas y qué pueden mejorar, porque no saben cómo jugar, no saben cómo cantar. Yo me quedo pasmada, pero no es porque desafinen, es porque no hay emocionalidad cuando hay una canción, no hay un... Mi abuela tenía tercer grado, ¿me entendés? Y siempre me contó el mismo cuento, muchos otros no conocían, sin embargo es el día de hoy yo con 47 pirulos que recuerdo esas instancias de cuento con mi abuela. Ella ponía toda la carne al asador en ese momento. Y no tenía ni mucha cultura, ni mucha formación, ni nada por el estilo. Simplemente era un momento de disfrute con ella. Y ella no tenía ni cuentos, ella narraba el cuento. Y lo narraba con una expresividad que es el día de hoy que yo lo recuerdo. Entonces, no estamos generando como papás recuerdos que dejen huella en los chicos, ¿sí? ¿Y Entonces, cuál? esto es lo que me preocupa. Y hay padres que sí, y cuando esto sucede yo siento que asisto como a un milagro, porque el otro día, por ejemplo, estaba bajando y veo, yo hay veces que quisiera tener una cámara, ya va a salir, en unos años va a estar, en mis ojos, ¿no es cierto? De manera que yo cuando capte un momento, lo filme y saque las instantáneas de lo que estoy observando. Yo salgo a veces del consultorio y están los padres así, con el celular. En los cochecitos se lo cuelgan a los chicos, ¿no es cierto? Perdón. O les dan el celular y están los padres con el celular, así en la sala de espera, ¿eh? Siendo que nosotros les decimos 50.000 veces las cosas. O las mamaderas, todo. El otro día bajaba y encontré un papá que le estaba, el nene, aparte sé que habían estado de la mañana, pues yo me estaba yendo, eran la 1 de la tarde, y tenía como un montón de jueguitos en la silla, en la sala de espera. Y él, se ve que el nene había jugado, ¿no? Pues yo me estaba yendo y le dice, papá, dale, ahora jugamos al piedra, papel o tijera. Piedra, papel y el padre que se enganchaba en esta situación. Que vos al hombre lo veías cansado, pero se estaba siguiendo y estaba interaccionando con el hijo. Yo digo, lo miraba el nene y en la expresión yo me daba cuenta que esto lo tiene recontraentrenado. Recontraentrenado, que ese chico es algo a diario que recibe. Yo a veces les leo un cuento y los chicos, ya cuando empezás, tienen, no sé, 10, 18 meses y ni miran el cuento. Nunca en su vida agarraron un cuento. Nunca lo vieron. Y el cantar con los niños es algo que transmite un montón de cosas. Y vos ves, yo, por ejemplo, a veces le digo a las mamás, bueno, a ver, cantale lo que ustedes cantan. Y las madres, yo no sé si por inhibición o qué, bueno, los pibes medio que no se enganchen. Yo empiezo con una canción, yo empiezo a cantar y los pibes hacen, tac, se quedan con los ojos, pero porque uno lo disfruta, porque, y miren que lo hago a veces varias veces en el día, porque para mí cada momento con el niño es único. Entonces, y yo digo, qué poco a veces hay de esto, que es lo esencial. Digamos, no necesitas a veces grandes cosas para favorecer el desarrollo de los chicos. Necesitas poner lo esencial en cada cosa de la vida diaria. Vamos a comer, qué sé yo, y ahí empezamos, vamos poniendo los platitos y voy cantando una canción y voy, te estoy bañando y vamos a, el que quiera nadar un rato como un pato, como un pez, vamos al agua, agarramos la toalla, ponemos digamos, la vida diaria está llena de un montón de instancias de aprendizaje y eso es lo que tienen que aprender los padres porque si no creen por esta sociedad de consumo que si no tienen el juguete Fisher Price, que no si tienen el juguete Tan, no aprenden los chicos, no juegan, se perdieron la mejor etapa de su vida. Y lo esencial está en los padres. En lo que vos, en cómo vos jugás con tu voz, con la mirada, con tu cuerpo, moviéndote de un lado para el otro. Eso es lo que tienen que llevarse los padres. Y no lo tienen. Entonces estamos modelando un montón a estos papás. Y eso requiere más tiempo y requiere de mayor personal, porque yo me puedo llevar 2 o 3, 4 a la juegoteca.
¿sí? Pero el resto se queda sin posibilidad de esto. Entonces tratamos de aprovechar estas instancias para que los papás signifiquen. Y cuando vos les preguntás a qué jugaban, muchos o no recuerdan o no han jugado. Entonces esto es producto de falta de carencia de los papás, ¿no? De no poder, de no haber pasado tampoco ellos por esa experiencia. Entonces nos encontramos con resumiendo un poco lo que decía Trini, con una pobreza no solo económica, sino simbólica, que es lo que a mí me está impactando más. Sí, eso es tal cual. En relación a eso, a mí, bueno, los procesos de simbolización, ¿no? Eso, ese contexto que tiene que brindarle a ese niño todo lo que se pueda para que pueda empezar a conocer el mundo, a poder experimentar, a poder, claramente tiene que ver con eso, y simplemente una acotación, ojalá el hospital de nuestra ciudad tuviera algo similar a lo que estás contando. Este, lamentablemente no, hoy por hoy no es así. Pero en relación a esto, que es muy interesante lo que estás planteando, eh, quisiera saber cómo pensás vos que sería la atención temprana en futuro, o debería ser pensada la atención temprana con todo este contexto que nos comentás. Yo creo que se tiene que pensar, a mí por lo menos yo adhiero mucho a lo que leí en el libro de Sebastián Lipina en Pobre Cerebro, a enfoques multimodales. Digamos, las primeras infancias, ya sean en entornos vulnerables o no, porque yo creo que esto también, digamos, en otros entornos también hay otras carencias, no es que no hay carencias, hay muchas otras carencias. Entonces, cada uno por ahí tiene que analizar de acuerdo al entorno donde está, qué fortalezas y qué carencias tiene, ¿no es cierto? Y en todo caso, armar un dispositivo que sea multimodal, que vos no solo trabajes desde un solo enfoque. Entonces, trabajes en la intervención temprana no solo con otras disciplinas, sino, por ejemplo, bueno, con espacios, con talleres. Salud y educación deberían trabajar en primera infancia de manera conjunta, así. Hay modelos de esto, por ejemplo, yo leí el trabajo de una pediatra que obtuvo el título de especialista en desarrollo infantil y ella armó su trabajo final en Comodoro Rivadavia. Se asocia el jardín con el espacio de salud de pediatría. Se capacita a los docentes en lo que es la detección temprana, no hacer diagnósticos, pero sí la detección temprana, para que ellos refieran, el pediatra evalúe minuciosamente el desarrollo y establezca qué es lo que pasó. Y armen de manera conjunta talleres donde participan jardín, las docentes y el pediatra o los profesionales que formen parte de esos dispositivos. Entonces yo creo que a futuro tiene que haber un trabajo mancomunado entre salud y educación en la primera infancia. A esto también apuntan las cuestiones multimodales. Yo no le puedo decir a un niño que preste atención sin saber cómo se está nutriendo, qué aportes nutricionales se está recibiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está de vitaminas? Y esto atraviesa todas las clases sociales, ¿eh? Porque yo puedo tener déficit por malnutrición, como por desnutrición, o como porque de golpe por ahí una mamá decide ser vegana, no hace una equilibrada dieta y hay un aporte menos de vitamina B12, y la madre puede hacer lo que quiera, pero en todo caso yo tengo que complementar con algo para que necesite. Es decir, esta diversidad que tenemos ahora, que yo creo que es muy sana, pero también requiere de ajustes y de muchas personas para hacer ajustes y acompañar. Está perfecto que cada uno quiera hacer como sea. El tema es que yo necesito poder brindarle otra respuesta. Entonces, bueno, eso se va haciendo como cada vez más personalizado y requiere que por eso nosotros tenemos que tener una mentalidad muy abierta. Porque te estoy poniendo un ejemplo así, nada, al pasar, pero pasa en un montón de otras cuestiones u otros aspectos. Entonces tenemos que tener una mentalidad abierta, trabajar de manera conjunta, interdisciplinaria. Y yo creo que esto es lo que debiera, o creo que puede llegar a pasar en unos años, o desearía que suceda, que se trabaje de manera conjunta. Por ejemplo, después también, hace poquito estuve en Villa La Angostura y recorriendo, nada, estaba caminando por la ciudad, encuentro
un jardín que decía jardín, hogar de ancianos y centro de jubilados. Entonces entré, nada, así de cara rota. Le digo, tengo una pregunta, le digo, ¿ustedes hacen trabajos en conjunto con los abuelos y todo? Sí, me dice, sí, hacemos eso. Le digo, ay, qué interesante, porque uno ve trabajos de afuera, de estos países que nos superan en un montón de cosas, en, qué sé yo, en Suiza, en, no sé, ay, que trabajan de manera conjunta con los hogares, los abuelos. Ah, sí, acá lo hacemos. No lo hicimos nunca a modo de proyecto, me dice, pero ahora que me lo decís, lo vamos a hacer. Pero sí, tenemos el taller de música que lo compartimos nosotros con los abuelos. Qué bárbaro. Entonces, empezar a abrir a cosas distintas y nuevas, yo creo que siempre basado en que con un monitoreo, con una evaluación de qué costos-beneficios tiene realmente esto para la población. Hay otro municipio que también lo vi en internet que estaba haciendo porque quería ver, digo, esto en Argentina se está haciendo y hay gente que lo hace a veces de manera asistemática, que no lo tiene como dispositivo, como proyecto, pero que lo hacen igual. Entonces, los nenes del jardín van y leen cuentos con los abuelos y comparten la merienda y después hacen el taller de música, perdón, con los abuelos. Y bueno, hay muchas cosas que yo creo que tiene que ir a abrirse a, a nuevos campos. Y aspiro a que la temprana infancia sea monitoreada bien de cerca, porque tenemos que cuidar la salud mental a largo plazo. Y la mejor manera de cuidarla es cuidar los primeros años, de cómo se está armando, cómo se está constituyendo. A veces se pueden evitar problemas, evitémoslos antes que se constituyan, como dificultades. Si yo ya veo que algo se está configurando que no está bien, hagamos algo, vamos a intervenir. Y bueno, eso creo que debiera ser así. Y bueno, como te decía, Sebastián Lispina, el enfoque multimodal es esto. Es bueno, trabaja salud, trabaja educación, trabaja psicología, trabaja la trabajadora social. eh, Sí, y hay toda una corriente, perdón, en empresas que están empezando a tratar de decir, necesitamos invertir en la primera infancia, porque no vamos a tener gente a quien formar y capacitar en unos años si esto no se cuida realmente. Entonces, por un aspecto sustentable y por un aspecto económico, conviene centrarse mucho en la primera infancia. sí, te iba a preguntar ahora escuchándote si acá en esta conversación hubiera un político o alguien que puede tomar decisiones, decisiones que cambien. ¿Vos qué le dirías? Pero no te lo voy a preguntar eso. Te voy a No, me encantaría, preguntar, yo te lo voy a responder igual. bueno, Mira, yo a mí me encantaría que, digamos, yo creo que la política debiera empezar a entender que realmente es muy beneficioso invertir en salud y educación. Y creo que está a la vista, digamos, lo que se observa. Yo realmente a mí me preocupa qué es lo que va a pasar en unos años con la salud y con la educación en estos momentos. Y estamos ya viendo los resultados de la falta de inversión en salud y en educación. Em, pero bueno, no voy a seguir más porque es un tema, pero realmente hay un beneficio a largo plazo. Pero eso esto es pensar otro país distinto, ¿no es cierto? Así que bueno, pero por algún lado se tiene que empezar. sí, y bueno, hay un montón de preguntas que nos quedaron, pero ya estamos en el horario. Y para respetar eso, queríamos preguntarte si hay algo que no te hayamos preguntado. A nosotras nos quedaron pendientes muchas cosas, pero si hay algo que vos quisieras que antes de desconectarnos, decirnos o transmitirnos, porque esto lo van a ver el resto de las estudiantes y los estudiantes, si hay algo que vos nos quisieras decir respecto de tu práctica, de la psicopedagogía en este contexto, de tu lugar de trabajo, de tu posicionamiento, de tu trabajo, tu práctica. eh, bueno, que vos nos puedas decir algo que no quieras que cerremos sin eso. Que los psicopedagogos somos muy respetados y muy valorados. ¿Por qué? Porque tenemos esta habilidad de poder integrar, como nos gusta el aprendizaje y amamos el aprender, y somos muy curiosos y no, nunca como que encontramos la satisfacción plena en este sentido de decir, ay, ya está, ya aprendí todo. Siempre estamos buscando, y bueno, y un poquito más, hace que nuestra mirada a veces sea integral. Incorporamos mucho de las otras disciplinas y devolvemos una imagen, ya sea a otros colegas, a otros profesionales, muy integral de lo que está pasando. Entonces eso hace que nos valoren bastante.
Y eso creo que es nuestra mejor fortaleza como psicopedagogos, porque hablamos del aprender, del motor que esa persona va a tener el día de mañana para poder evolucionar o no. Sara Paín decía que es el equivalente al instinto, es decir, los animales tienen instintos para su sobrevivencia y nosotros tenemos aprendizaje, y es real. Es decir, si no aprendemos, no sobrevivimos al sistema. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo eh, las emociones y el cerebro de los chicos. Entonces, digamos, yo creo que las neurociencias y muchos otros aportes van a venir a encontrar un montón de entramados y lazos que existen entre cerebro y intestinos, entre cerebro y corazón, que nosotros todavía no sabemos, pero está todo relacionado con todo. Entonces, eh, como psicopedagogos, poder tener esa mirada amplia, esa apertura mental, esa flexibilidad mental para poder integrar tantos marcos teóricos distintos como puede ser psicoanálisis y como puede ser neurociencias, y vos decís, están completamente compatibles y es totalmente lógico una cosa con otra, y para otra gente nada que ver. Y para mí es totalmente viable ambas cosas. Entonces, bueno, pero eso implica flexibilidad mental. Entonces creo que eso es lo que como psicopedagogos tenemos que, somos valorados, así que tenemos que tratar de animarnos un poquito a más. Eso, no sé, y dice una preguntita más, no tengo problema. Como quieran ustedes. Ruth o Jimé, no sé si quieren. Gracias, Sil. No, de nada. Por ahí nos quedó pendiente, pero no sé si habré mucho esto de cuáles son las sintomatologías o cuál es la mayor demanda con las que llegan hoy en día las consultas. Por ahí Mira, para hablar algo de esto de lo epocal, ¿no? lo epocal es las consultas más frecuentes que estamos encontrando en todos los aspectos, y las consultas público, privado, etcétera. Retraso en el desarrollo de las habilidades lingüísticas y dificultades en la autorregulación. Los chicos no pueden autorregularse, por ende esto lleva, digamos, poco vocabulario y dificultad en el control inhibitorio lleva a dificultades Pasaje al acto. atencionales, claro. Y Y a dificultades pasaje al acto. atencionales, mucha impulsividad, dificultad para ajustar el comportamiento y la conducta. Esto después ya un montón. Pero por lo menos en primera infancia, mucha dificultad en la autorregulación, mucha dificultad en en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, que también me ayuda a regular mi comportamiento, mis emociones, mis pensamientos, etcétera. Y noté últimamente que me preocupó bastante la falta de habilidades motoras, finas, digamos. El dibujo se está empobreciendo un montón. Yo tengo ganas de hacer una investigación ahora con respecto al dibujo, porque yo tengo uno que se hizo, creo que en 1997 o 98, el dibujo de la figura humana en prematuros, y los chicos no dibujan, toman mal el lápiz, no tienen fuerza ni tono muscular, hay poca plaza, poca actividad física. Y eso me preocupa un poco, porque uno aprende mucho en la primera infancia en el cuerpo y gracias al cuerpo, y que después esto entorpece otras. Digamos, vos aprendés a regular tus palabras y tus pensamientos porque regulaste tu cuerpo, pero para eso tenés que tener un conocimiento de tu cuerpo, y no hay. Si vos tocas las manos y no hay tono a veces, no es que no haya tono, es muy bajo el tono. Los chicos no tiran, no juegan, no saltan, no. Hay muchas cosas que se están perdiendo y mucho sedentarismo, mucha pantalla, mucha salida fácil a esto. Es decir, se prolongan espacios de desarrollo por facilidad y comodidad del adulto, no porque se estén acompañando, se justifica, y él no quiere. No, vos no tenés la fuerza, la potestad y la paciencia suficiente para que él se logre dormir temprano, para que él haga pis en el inodoro, para que se quede quieto un segundo, mientras estamos haciendo quieto. A ver, vos no esperás que un chico, un crío sano se quede quieto a los 2 años, pero que pueda estar jugando en un espacio y que no tenga que estar corriendo como loco, golpeándose contra las paredes. Entonces, yo creo que pasa mucho por esto, que es más fácil ponerle una pantalla que cantar un cuento, que cantar una canción, leerle un cuento.
llevar unos juguetitos para jugar. Silvana, Yo junto los chiches y él que no los junta. Entonces el chico nunca se hizo cargo de que él inició un proceso, lo desarrolló y después lo dejó. No cierra. Y después esperamos que él tenga el último proceso de funciones ejecutivas, que es la verificación y el automonitoreo, pero nunca levantó lo que tiró. Entonces, hay muchas cosas de la crianza que entorpecen el desarrollo cognitivo y emocional de los chicos. Y que está dado por un facilismo total, o porque los padres no pueden, y yo encuentro mucho facilismo acá. Es decir, y mamadera hasta los 3, 4 años porque nadie tiene ganas de bancarse el estrés que le genera, o estrés, o malestar, o frustración que le genera a un chico, bueno, tener que pasar otra etapa. Entonces confunden sufrimiento emocional con frustración. No está sufriendo emocionalmente el chico, se está frustrando. Y es un sentimiento normal frente a un esfuerzo vos que tenés que hacer por un montón de cosas que cuando lo querés hacer no te sale. Entonces yo les sigo dando la mamadera, les sigo dando el chupete, siguen durmiendo en la cama, pero no porque hay un concepto, porque a mí me ha pasado de atender papás que digan, colecho, hagamos colecho, porque yo estoy convencida. Yo tengo papás que son así, pero son totalmente coherentes y llevan una vida donde vos decís, bueno, listo, esto es respetable. Pero hay otros que no, hace colecho porque yo no me quiero levantar, porque entonces, es inconsistente. Entonces van fallando en un montón de cosas y las crianzas no son consistentes, no son buenas. te quería hacer en relación, me pareció muy interesante porque lo venís sosteniendo en el diálogo que estamos teniendo, estos procesos, esa carencia de presentar espacios de simbolización y de representaciones, y hiciste mucho hincapié también en base a la tecnología. Entonces ahí me surge como la pregunta de decir, bueno, en este trabajo que se hace con la familia, ¿cómo se intercede ahí? Y si toman un compromiso las familias en relación a esto, digamos, si realmente lo logran poner en valor, si toman el compromiso de llevarlo adelante. Eso. No sé si Mira, qué entendí. buena pregunta. Hay muchas familias que sí, y lo bueno de la primera infancia es que los resultados son visibles a corto plazo. Entonces, vos cuando le decís a una familia, mira, está descendido el lenguaje, tiene mucha pantalla, sí, bueno, vos lo ves disperso, el chico no se organiza, desatento, irritable, berrinchudo, sin lenguaje, bueno, quita la tecnología, hace esto. Bueno, la familia que sigue las pautas, ¿qué pasa? Vos ves que al mes el pibe cambió. Va, yo no, la familia se da cuenta. La familia es la principal beneficiaria de ese cambio. Entonces dice, tenía razón, pero lo ve al poco tiempo. Entonces resulta que empieza en un círculo de cambio y la mamá empieza a agarrar confianza, se empodera, o el papá, ¿no? Y sostiene esto. Y esto hace que se generen cambios a largo plazo. Y hay familias que no, porque esto es difícil, porque esto los beneficia, porque no tienen ganas, por diferentes motivos. Y el problema empeora y bueno, hay veces que se hace sostenible y otras veces que no. Y bueno, ahí ves después los resultados, ¿viste? A mí me han pasado familias que me dijeron, ay, no, sí, la verdad que tenías razón, pero bueno, yo en ese momento, tal cosa. Que a veces no es grato escuchar. Y bueno, y depende cada uno con qué música, viste, se escucha las cosas. Bueno, a veces que les puede impactar más o no, bueno, no sé. Pero muchos no lo pueden sostener a esto. Y te das cuenta que los chicos no cambian. Y que ahí se perdió una oportunidad valiosísima en la primera infancia. Y ya después es tarde. Sí. Bueno, Sil, gracias, muchas gracias. Un Bueno, placer escucharte siempre. me encantaron las preguntas, súper, súper interesantes. Quedaban un Muchísimas montón, como gracias por las para preguntas 3 tan horas lindas. quedaban. Ay, Gracias a bueno, vos. para Y otra tengo, oportunidad. muchas gracias porque por ahí estos acercamientos con profesionales que aparte tienen tanta trayectoria, experiencia, diferentes familias y contextos a los que abordan, sí, da para 3 horas y seguramente surgiría una charla extensísima, pero bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por bueno, disponer de este espacio con nosotras y brindarnos tanto. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Muchas Bueno, gracias, la verdad, un gustazo. bueno, Súper rico. igualmente, igualmente. Después te pasamos el video también a vos, Sil.
Bueno, Trini, un Gracias. placer verte. Te mando un besito Un beso enorme. grande. Gracias. Adiós, Adiós. que andes Chau, bien. chau. Chao, chao.